miércoles 3 de agosto de 2011, en Asunción, tuvo lugar el acto de presentación del libro Itaipú, una reflexión ético-política sobre el poder, del doctor Carlos Mateo Balmelli. El imponente acto alusivo se llevó a cabo en el Teatro Municipal Ignacio Apane, ante una distinguida concurrencia que llenó el tradicional Coliseo. El lanzamiento del libro fue motivo para la presencia en el Paraguay de personalidades de la talla del expresidente del Uruguay, doctor Julio María Sanguinetti, y del respetado intelectual peruano Fernando Carvalho. En la presentación del libro, en primer término habló el señor Javier Barreto, gerente general de Ediciones Prisa de Santillana. Posteriormente, habló el presidente del capítulo Paraguay del Consejo Empresarial de América Latina, CEAL, doctor Óscar Vicente Scavone. A continuación, se dirigió a los presentes el prestigioso intelectual peruano Fernando Carvalho, prologuista del libro Itaipú, una reflexión ético-política sobre el poder. Una voz muy aguardada en la noche fue la del expresidente del Uruguay, doctor Julio María Sanguinetti, quien ha sido el presentador oficial de la obra del doctor Mateo Balmelli. Queridos amigos, así lo siento y así lo digo cuando veo este hermoso teatro clásico de esta ciudad siempre tan acogedora, tan cargada de historia, tan vigorosa hoy en su presente, y esa calidad de amigos que me hacen sentir en estas horas en que estoy una vez más aquí entre ustedes. En este caso estamos, como ha dicho el profesor Carvalho recién con elocuencia, a presentar un libro, a honrar un libro, a saludar y a celebrar lo que significa un libro. Vivimos tiempos de cultura audiovisual en que cada tanto se habla del libro como un fenómeno en vías de desaparición. Y el libro, sin embargo, convive, se cambia, se modifica, vive su propia metamorfosis y acompaña y orienta, porque la fugacidad de la televisión nos da imágenes, pero no nos da el anclaje necesario de ideas y de interpretaciones y de contextos que sigue estando en la palabra escrita, con la autoridad que siempre tiene la palabra escrita. En este caso estamos ante un libro particular que es a la vez un libro de combate y un libro de reflexión, que es a la vez 3 libros en uno, porque nos encontramos por un lado con el relato vívido, hasta dramático a veces, de una experiencia política y administrativa de un actor público, que él siente ese periodo como una construcción y al final como una derrota, sin advertir, en definitiva, que en democracia no hay derrota ni hay derrotado, es una construcción permanente, hay momentos, circunstancias y etapas, y aquello que se ha cumplido con el deber, con la honra y con la honestidad, siempre vale como patrimonio. Eso es patrimonio. De modo que hay un libro que es eso. Hay otro libro que es Itaipú, como fenómeno jurídico, como fenómeno económico, como desafío,
como un desafío aún inacabado de una fuente que es, sin duda, riqueza del Paraguay compartida con su vecino Brasil, pero que es también parte del desafío de la integración. Si la integración tiene aún limitaciones y carencias, la energética es una de las fundamentales. No podemos imaginar el futuro en nuestra región Mercosur sin un sistema de energía que nos una con un sistema interconectado que nos permita tener más seguridad, más garantía, más posibilidades, mejor utilización de los recursos que son condición imprescindible del desarrollo. No podemos imaginar inversiones importantes hacia el futuro sin energía. Y esa es una enorme riqueza potencial que tiene este país. Tiene energía. Y la energía es algo estratégico en los años que vienen. El agotamiento del petróleo ha ido poniendo desde 1973 hasta acá al mundo entero ante la evidencia de que ya no hay más energía barata. Y hay una búsqueda constante de procesos de renovación. La necesidad del medio ambiental, a su vez, impone cada vez en progresión constante el uso de todas aquellas modalidades, aquellas fuentes energéticas alternativas, que no son los combustibles sólidos, que hoy siguen buscando nuevos horizontes constantemente. La energía es condición esencial del desarrollo. Y allí está contada, narrada, explicada, entendida, toda esta experiencia y este fenómeno de Itaipú. Y hay una tercera dimensión de esta obra, que es lo que llama la ética política del poder, que en el fondo es básicamente una mirada hacia el mundo. La mirada hacia el mundo del Paraguay, la mirada hacia el mundo de la experiencia política, la mirada hacia el mundo de lo que representa el ejercicio del poder en la constante construcción de nuestras democracias. Ese modelo siempre inacabado que es la construcción democrática, en la cual es más importante el camino que la llegada, el derrotero del puerto, porque la democracia es, como la propia vida, algo que normalmente nos está exigiendo nuevos horizontes, nuevos desafíos en todo momento. Y el libro se inscribe entonces en un momento especial del pensamiento, y creo que nos debemos detener algún instante en eso. Este libro es una piedra en el estanque, y sus temblorosos círculos concéntricos irán produciendo, y ese es el sentido de un libro: reflexión y debate, discusión, esa necesaria puesta al día de los conocimientos. Hoy somos ciudadanos apresurados de un mundo apresurado, que viven imágenes fugaces, a veces sobrenoticiados y no siempre suficientemente informados, en el cúmulo fantástico de esas noticias que se van acumulando las unas a las otras en un desorden que muchas veces impide entender. Oímos muchas anécdotas en los informativos, no siempre vemos pasar la historia. Y eso es, de algún modo, lo que trata también de hacer este libro. En un mundo nuevo, en esta etapa. Estamos en una etapa histórica nueva. Sabemos que desde la caída del muro de Berlín se terminó el siglo XX y comenzó un nuevo tiempo, aún no definido, porque los historiadores luego ya le pondrán sus nombres a esta etapa, pero sin duda un ciclo nuevo, con características de estas que se han ido perfilando. Por supuesto, pensamos que, agotado el combate entre la democracia y el comunismo, venían tiempos de paz, tiempos de serenidad, tiempos en los cuales la idea kantiana de la paz perpetua pasaba a ser una realidad. Ella nos mostró a poco de andar que estábamos muy lejos. Nos pareció el terrorismo en escala mundial, el fanatismo, la reproducción de los racismos, y luego también
una economía de mercado triunfante, mostró que no había superado los ciclos económicos y que necesariamente iba alternando momentos de expansión con momentos de retracción. Y así se vivió, lo vivimos con las monedas, en el 92 en Europa, en el 94 el tequila mexicano, en el 97 las monedas del sudeste asiático, en el 98 la crisis de Rusia, en el 99 la devaluación brasileña, en el 2001, 2002 la crisis argentina. Es decir, los ciclos económicos allí están. Democracia liberal triunfante y economía de mercado impuesta aún en el único país, gran país comunista que sobrevive, que es la China, y que vive dentro de esa extraña expresión de la economía socialista de mercado, ese circunloquio que trata de definir cómo un sistema de partido único desarrolla, sin embargo, las potencialidades de una economía de iniciativa individual que va creciendo progresivamente. Y allí está el primer gran cambio también de nuestra época. Hay un cambio en las relaciones geopolíticas. Ya no estamos en aquella dicotomía de Washington y Moscú. Estamos viviendo un mundo en el cual hay una aparición de un escenario más abierto, con una Asia que pasa a integrar ese escenario, y por un lado Europa, por un lado los Estados Unidos, por el otro lado China, y una China que pasa a ser un actor sustantivo y decisivo del equilibrio mundial, que lo fue y que lo es y que lo seguirá siendo. China es un actor fundamental, China es un actor decisivo, porque así se ha pensado y así se ha querido. De modo que se termina la Guerra Fría, y eso es muy importante en América Latina, porque la peripecia de nuestra democracia está asignada por una Guerra Fría que no siempre veíamos en aquellos años y que estaba detrás, porque sabemos que detrás de guerrillas y golpe de Estado había las influencias de esta guerra, de esta controversia, de esta puja de poderes entre las grandes potencias del mundo. Y alternativamente, de un lado al otro, íbamos quedando en un conflicto que era frío entre las potencias, caliente y sangriento, desgraciadamente, en nuestra América Latina, que tanto tributo pagó a esa confrontación. Un nuevo mundo, entonces, un nuevo mundo que se encuentra a su vez con nuevas fuerzas. Ya no es la soberanía como lo habíamos entendido, ya no es la soberanía del viejo Estado que imaginaba Hobbes, ¿no? El poder, el territorio, las armas, la población. Vemos a China, justamente, quizás el Estado más representativo de esa vieja concesión del poder del Estado, pactar con Google, negociar con Google. ¿Qué es Google? No sabemos, es un elemento inmaterial. Sabemos que es una empresa, no sabemos quién la maneja, no sabemos bien dónde está, pero está en nuestras casas. Y pasa a ser un elemento fundamental, a tal punto que ese poderoso Estado chino pacta y negocia con Google. La siente un enemigo a la altura, sin armas y sin bombas, pero la siente un adversario que compite a su misma altura. Y eso es revelador de este cambio, de este mundo que a su vez corre a altísima velocidad. Y Google, Facebook y Twitter son una especie de avanzadas de un mundo que expresan ese vértigo. Vean ustedes lo que ha pasado en el mundo árabe, de qué modo, con qué velocidad se produce una rebelión que podría estar de algún modo larvada en el descontento de la gente, pero que se desata por una imagen de alguien que se inmola delante de las cámaras en Túnez, y que a las pocas horas un joven desde la soledad de su computadora comienza a enviar una convocatoria que termina en Egipto con el régimen más importante y más poderoso, que parecía inconmovible,
con aquel Mubarak que era una resurrección moderna y contemporánea de los viejos faraones, así lo vimos tantas veces en aquel y hoy lo vemos sometido a juicio y que se derrumba en 48 horas. Nuevos poderes, nuevas fuerzas, nuevos modos de comunicación, extrañas fuerzas si se quiere, y sobre todo velocidad, Esta sociedad de las comunicaciones sigue todos los días produciendo y está en una evolución que seguirá. Sociedad del conocimiento, con productos del intelecto que valen tanto como las mercaderías. Sociedad de consumo, en el cual el fenómeno de las masas que se incorporan a los sectores medios de la sociedad pasan a ser un elemento y un actor fundamental de nuestro mundo. Y eso es lo que repercute en nosotros, porque este fenómeno en su conjunto es lo que llamamos globalización, que no es sino simplemente la internacionalización de los fenómenos a través de todos estos canales comerciales, financieros, informativos, políticos. Globalización que todavía mucha gente se atreve a discutir, como si los procesos históricos pudieran discutir sin asumirse, como si las consecuencias de una revolución científica y tecnológica fueran un fenómeno ideológico. La ciencia y la tecnología avanzaron y seguirán avanzando, y así como los hombres de la piedra pulida vencieron en el mundo paleolítico a los de la piedra rústica y los del bronce y luego los del hierro fueron venciendo a los anteriores, hoy esa reproducción constante de los fenómenos científicos es lo que está formando, lo que está transformando y marcando el ritmo de nuestros países. Pero esa globalización nos ha llegado. ¿Qué son estos precios de la carne? ¿Qué son estos precios de la soja? ¿Qué son estos precios del cobre chileno? ¿Qué son estos precios de los minerales peruanos? Sino el fenómeno de una globalización que incorpora grandes clases medias al comercio. Lo hace, sin embargo, en un momento muy paradójico. Nosotros siempre fuimos el problema. Hoy, curiosamente, el problema está en el mundo desarrollado y nosotros aparecemos como parte de la solución. Somos quienes estamos abasteciendo de alimentos y de materias primas a esa nueva demanda que ha crecido. Sin embargo, esa crisis de algún modo la tenemos allí. Nos encontramos con un 2008 que marca también un punto de inflexión. En el corazón del capitalismo, en Wall Street, se produce la famosa quiebra del Lehman Brothers y a partir de allí todo este fenómeno que recorre el mundo. Fenómeno que no ha terminado, crisis que todavía está en curso, que no sabemos en definitiva cuántas vueltas y revueltas seguirá dando. Europa no ha logrado salir de la crisis, vive aún una cierta desorientación. Reaccionó primero diciendo: somos neo-keynesianos, el Estado es el que tiene que resolver esta situación. Todo el mundo miró hacia el Estado, después de años y años de despreciar el Estado. Y esa fue la primera respuesta. Esa respuesta se agotó porque no dio los resultados esperados. Y hoy a Grecia y a Italia y a España se le impone la ortodoxia de nuevo. La búsqueda del equilibrio fiscal. No es una Europa que haya encontrado aún el camino en medio de esta enorme dificultad. Estados Unidos, a su vez, también ha inyectado enormes masas de dinero, enormes masas de crédito, y no ha logrado que su poderosa economía se reactive. Naturalmente, Estados Unidos siempre tiene a mediano plazo una gran fuerza, que justamente es su capacidad científica. El motor del mundo es esa capacidad científica, y Estados Unidos sigue siendo la mayor respuesta a los misterios de la física y de la química y de la ciencia. Ese seguirá siendo su mayor fuerza por muchos años, pero no encuentra hoy infiel, sumergido a su vez en una crisis monetaria que nos golpea. Todos
nosotros hemos vivido desde planos diversos, el drama constante de ver cómo nuestras monedas se caían y se devaluaban frente al poderoso dólar. Hoy, por el contrario, paradoja de los tiempos, nos encontramos con nuestros bancos centrales desesperadamente comprando dólares para que no se sigan cayendo. Brasil ha llegado a 300.000 millones de dólares de reserva. México ha llegado a 140.000 millones de dólares de reserva. Acá mismo ayer leía en el periódico que hay 5.000 millones. La crisis monetaria está abriendo una nueva etapa. Una nueva etapa que no sabemos en definitiva a dónde nos va a conducir, seguramente a nuevos patrones de intercambio, así como hubo un tiempo del oro y luego un tiempo de la libra y un tiempo del dólar, bueno, quizás un nuevo tiempo de unas nuevas monedas que quizás expresen ese equilibrio, proceso que recién está hoy apareciendo, pero que nos está golpeando decisivamente, pero nos está golpeando bien, porque todo esto es expansión, todos nuestros países están creciendo, gobiernos más a la derecha, gobiernos más a la izquierda, mejor administrados, peor administrados, todos crecen. La economía crece. El viento de los grandes precios internacionales, en primer lugar, el viento del crédito fluente y barato, el viento de las inversiones extranjeras, esos tres factores hinchan las velas de la nave que va adelante en todas partes. La pregunta es la de siempre: ¿durará esto en forma permanente? ¿Lo estamos aprovechando bien? Bueno, allí es donde viene justamente el desafío de los estadistas. No creo que esto pueda pensarse como algo definitivo. Por algunos años da la impresión que los alimentos van a estar en el auge de los precios, pero el África está mejorando velozmente su capacidad agrícola, la China también, el Asia en general. Bueno, ya veremos tiempos en los cuales no habrá quizás este extraordinario impacto que hoy disfrutamos. Y para eso hay que prepararse. ¿Estamos preparados? Bueno, yo diría que hay en las dos puntas, ubico a Chile y ubico a Venezuela. Uno, el que mejor ha aprovechado, otro el que peor lo ha hecho. Tenemos ejemplos de despilfarro y tenemos ejemplos de buena conducta. Hay quienes han terminado con su deuda externa. Brasil tiene una gran deuda interna, permitido que deuda externa. Es un modo de recuperar soberanía e independencia. Otros han seguido o hemos seguido aumentando nuestra deuda externa, cosa peligrosa. Chile ha usado los beneficios extraordinarios del cobre para generar un fondo de reserva que le permita atender una eventual caída más adelante, conducta prudente. Hay que ubicarse, a mi juicio, en ese territorio. Esto no será externo. Tenemos que pensar entonces que no es la cosa de distribuir en el país de la jaula que nos ha llegado, sino un buen momento que tenemos que aprovechar para consolidarnos e invertir en lo que son las únicas palancas del futuro: la innovación tecnológica, la infraestructura de telecomunicaciones, la capacidad energética y por encima de todo, la educación de nuestros pueblos que van a competir en un mundo globalizado y que ya no alcanzan con la posesión de la materia prima. Antes se iba a un puerto a cargar bolsas, hoy ya no hay más el obrero sin calificación, hoy el puerto es una operación altamente tecnificada. Quien hoy no domine los lenguajes informáticos es un analfabeto funcional. Allí es donde tenemos que buscar la inversión y allí está también la base de la consolidación de nuestra democracia. Porque este buen momento económico, a su vez, se asocia a un razonable momento de nuestra democracia. Y digo razonable porque se está votando, porque los gobiernos son electos, salvo la excepción cubana, los gobiernos son electos en todas partes, porque tenemos buenas noticias. México y Brasil, los dos más grandes países de nuestro hemisferio, muestran una evolución política excepcional. México ha vivido la alternancia del PRI, que no sabíamos cómo iba a traducirse
y que hoy muestra sistemas electorales garantizados y pacíficos. Brasil ya con 4 o 5 elecciones en que 2 partidos disputan el poder en condiciones de estabilidad y marcan las tendencias de corrientes de opinión ya estables en el centro del espectro ideológico, con pequeños acentos y matices hacia un lado o hacia el otro, pero con una estabilidad de partido, de tendencia de opinión que el Brasil históricamente no tuvo. Son buenas noticias. También tenemos de las otras. En 20 años han caído 18 gobiernos electos, pero que no han podido terminar. Pensemos en Argentina, en el 2001, cuando tuvimos 4 gobiernos en 3 meses. La última crisis fue la de Honduras. Es decir, hay gobiernos que no han logrado terminar, a veces alterados por la situación económica, a veces por los desbordes políticos, no ya por los fenómenos militares, que pasada la Guerra Fría han pasado a un segundo plano, felizmente. No es ya hoy un actor decisorio en la vida de nuestro pueblo. Los factores de desequilibrio, la amenaza a la democracia vienen por otro lado. Viene por el narcotráfico, que es el único que tiene capacidad hoy para armar fenómenos de violencia que alteren la normalidad de la vida de las instituciones, socavándola moralmente por medio de la corrupción, o arrastrando a la sociedad a un clima de inseguridad y violencia capaz de producir un decaimiento del Estado de Derecho. Es por ese lado. Allí está la fragilidad de nuestra democracia, allí están los problemas que tenemos. A veces también vienen del lado político. Hay una legitimidad de origen en las elecciones, luego puede no haber una legitimidad de ejercicio. Es decir, aquel que se cumple dentro de los términos del sistema del Estado de Derecho. El fenómeno populista, tantas veces mostrado como un monstruo indefinido, tiene sin embargo sus características y su tradición. Todos sabemos dónde nació, su tiempo, en la Argentina, hace ya más de 60, 70 años, remedio de lo que habían sido los movimientos italianos de los años 30, y cuya característica se sabe. Es un presidente que no ejerce como jefe de gobierno, sino como un líder por encima de las instituciones. Luego, un Estado de Derecho que se empieza a horadar cuando el propio presupuesto público está usado al servicio de ese líder mesiánico por encima de las instituciones, y una crisis de la representación que ya no se ubica en el Parlamento ni en los poderes legítimos, sino en un Estado de asamblea que se sustenta organizativamente a través de ese uso indebido de los presupuestos del Estado. Y eso también lo estamos viviendo desgraciadamente en algunos momentos en América Latina. Como decía Montesquieu, no hay peor tiranía que la que se ejerce en la sombra de las leyes. Y eso desgraciadamente lo estamos viendo cuando vemos prensa amenazada, cuando vemos prensa cerrada, cuando vemos la mayor estación de televisión en Caracas cerrada y clausurada, cuando vemos 50 radios en Caracas clausuradas, cuando vemos hoy desgraciadamente, lo digo con mucho dolor, en Ecuador, un juicio que termina en 40 millones de dólares de castigo a un diario. Esas son las fragilidades que está mostrando nuestra democracia dentro de este clima general de optimismo que estamos viviendo. Y eso nos desemboca hacia el problema social. América Latina ha hecho un gran esfuerzo, ha mejorado muchas cosas, sin duda. En 40 años la expectativa de vida pasó de 60 a 74 años. La mortalidad infantil pasó de 50 a 30, 31%. Pero esos no son resultados suficientes. En estos 8 años de la bonanza, la pobreza algo ha bajado, sí, era 46%, hoy es algo de 38, 39, no son guarismos todavía suficientes para un continente que está recibiendo hoy las bonanzas de este fenómeno económico extraordinario que nos ha traído la irrupción de la demanda asiática. Ella, por otra parte, repercute distinto. Al sur de Panamá estamos en ese mercado asusado por el Asia y con la China en la cabeza. Al norte de Panamá
como hay una asociación mucho mayor al mercado norteamericano, no se vive este mismo clima. México y Centroamérica viven mayores dificultades porque hay hoy esa influencia partida en dos, que se proyecta en el norte y en el sur de modo distinto. Hay ahí una batalla contra la pobreza a dar. Hay una batalla contra la pobreza en un sentido profundo a dar, que está en el sustento de la democracia. Y esa batalla contra la pobreza solo se podrá dar en la medida en que con honestidad y con rigor apuntemos a romper el círculo vicioso de una pobreza que se asienta en la falta de educación y una falta de educación que se recicla en la pobreza y así progresivamente. Ya el trabajador calificado cada día con poco calificado va a tener cada día menos espacio, cada día esto es más tecnificado, cada día hay mayores exigencias y entonces es en la educación donde tenemos que volcar el esfuerzo. La escuela primaria ha avanzado, hemos logrado una cobertura casi general, casi el 100% de la generación. La enseñanza media, desgraciadamente, es extraordinariamente insuficiente. El 20% más pobre de América Latina, en ese 20% más pobre de América Latina, solo el 25% llega a terminar una enseñanza secundaria que en general tiene un bajísimo rendimiento. Allí está entonces un desafío fuerte. Y no es solo dinero, no es solo dinero. Es dinero, es organización, es planificación, es mirar hacia el futuro, es tener unas universidades a su vez que orienten y que estén en la vanguardia. Como dice nuestro querido amigo Fernando Enrique Cardoso, desgraciadamente a veces muchas de las universidades de Latinoamérica no son ya las constructoras de utopía de futuro, de vanguardia como eran antes, sino de utopías regresivas que están soñando con el retorno a tiempos ideales que nunca existieron, soñando con la construcción de paraísos que un día se prometieron y que se transformaron en infierno. Y ese es el gran desafío que tenemos por delante. Allí es donde tenemos que volcar la energía. Ahí es donde vamos realmente a poder construir, edificar las bases de una sociedad del futuro en el cual se puede romper ese círculo vicioso. Hay que hacer escuelas de horario extendido, hay que llegar a los lugares más pobres con las 3 comidas, con una asistencia, con una educación de 8 o 9 horas. Hay que tratar de que esos niños se incorporen ya a los lenguajes informáticos, que se incorporen a los nuevos lenguajes, que sea un fluido del manejo de todas las tecnologías, que no van a ser las que van a usar en el futuro, porque esas mismas ya van a estar obsoletas dentro de poco, pero que tienen que tener la mente abierta y preparada para seguir aprendiendo todo el tiempo. Ese es el gran desafío que yo les dejo estas preocupaciones, les dejo estas reflexiones, porque me la ha motivado el libro. Y lo único que deseo es que este libro sea eso. Hay a veces en él mucha carga de pasión personal, pasión, pero no ira, sentimiento, pero no enojo. Y eso es lo que ojalá se produzca, esos círculos concéntricos de un agua que se mueve y de una reflexión que nazca, discrepando con respeto, construyendo una democracia que requiere de la tolerancia, que no es simplemente la resignación a aceptar el adversario, sino por el contrario, el reconocimiento de la diferencia para construir dentro de ella. La democracia requiere de partidos de gobierno responsables y de partidos de oposición que ejerzan el contralor y a su vez ofrezcan la alternativa. De ese modo podremos mirar al futuro de nuestros países, del Paraguay, del Uruguay, de todo nuestro hemisferio, como los hemos soñado y como los queremos. Ojalá este libro sirva para establecer una pausa también de reflexión y pensamiento en esta querida sociedad paraguaya. Muchas gracias.